Nada, yo soy Carliqui en Twitter y en mi tiempo libre me dedico a llegar a lugares secretos o inaccesibles en videojuegos, ¿vale? Entonces es como una especie de hobby que tengo por ahí. Y hoy os voy a contar pues qué técnicas o métodos utilizo para llegar a esos sitios inacabados, ¿vale? Esto pasa... Vale, ahí está. Bueno, mis peores fotos, ¿vale? Porque yo siempre me presento con mis peores fotos, es como, no sé, ya una manía. Entonces, estas son de cuando yo vivía en Valencia, porque yo me he criado allí, he estado 21 años viviendo, luego pues ya he estado en Madrid, en Bilbao y en otros sitios. Y bueno, pues yo de pequeño hacía breakdance en la iglesia de Santa Cecilia, hacía pues bueno, cosas de hip hop y beatbox y cosas así. Y nada, ya de pequeño, pues, a los 13 o 14 años, pues jugaba unos juegos muy concretos que me gustaban mucho, que eran Diablo 2, Warcraft 3, World of Warcraft. ¿Habéis jugado alguno de esos a lo largo del tiempo? ¿Sí? Vale. Bueno, todo el mundo. Muy bien. Pues nada, yo jugaba aquellos juegos y la verdad es que me apasionaba profundamente, sobre todo hacer mapas con el editor de mapas de Warcraft 3, ¿vale? Además es fascinante utilizarlo. Con el tiempo apareció World of Warcraft, cuando yo tenía pues unos 14-15 años creo, y empecé a jugar a World of Warcraft. Enseguida encontré algo así como mi lugar favorito, ¿vale? Porque yo no soy un muy buen gamer, o sea, a mí pues siempre me matan en Counter-Strike y todos estos juegos, o sea, soy bastante malillo, ¿no? Entonces soy más de, yo soy de la Alianza y voy por ahí siendo feliz y mientras no me venga alguien de la Horda a matarme, pues con eso estoy contento. Y encontré un sitio como muy bonito que se llama Lago Montaña, que es el sitio que veis ahí, y allí pues como que yo pasaba las tardes, por así decirlo. De hecho ni siquiera jugaba a subir nivel, me gustaba la zona, los áreas, el área y demás. Además este área de Lago Montaña pues pertenece al dominio de los enanos y los enanos pues viven como en cavidades, ¿no? O sea, ellos se meten dentro de una montaña y allí pues tienen las tabernas y las casas y tal. A mí todo esto de pequeño pues me impresionaba mucho y pasaba mucho tiempo por aquí, por este área. Y un día jugando pues me encontré con este lugar que veis ahí, donde veis mi personaje, y aquí arriba pues hay como un árbol y hay una montaña. El caso es que no puedo explicar exactamente por qué, pero me dio por intentar llegar ahí arriba, ¿vale? O sea, esa zona de ahí. Y lo que pasa es que ese árbol está como impidiendo que tú puedas acceder a la zona superior. Entonces, no es fácil, había que hacer como una especie de combinación de saltos y demás con las teclas, y si lo intentabas, pues al final podías conseguirlo después de mucho rato y ya, pues en su momento a la zona superior, que básicamente pues era colinas, ¿no? Una zona con montañas y demás, pero continué subiendo y conforme iba subiendo, pues empezó a ocurrir una cosa, y es que aquella zona del lago montaña que era como muy primaveral y muy verde, pues empezaba a desaparecer y empezaba a aparecer otra zona que tenía pues más como zonas nevadas, unos montes muy altos, con unos montes nevados inmensos, y eso es porque el lago montaña está conectada con otras áreas en el juego. Así que de repente me vi por ahí pues andando con las montañas nevadas y la verdad es que me gustaba mucho. Esta zona aquí ya digamos que es inaccesible, ¿no? Lo que pasa es que no esconde ningún secreto, pero desde este punto, pues si continuáis andando, al final empiezan a ocurrir cosas extrañas, como esto que veis ahí. Yo cuando vi esto por primera vez dije, bueno, esto claramente es alguien que utilizando el editor de mapas de World of Warcraft, pues ha cogido con el ratón, ha hecho así, ha tirado hacia abajo, ¿no? Y ha dejado ahí la marca y se ve perfectamente el patrón, ¿no? de la textura y se lo dejaron ahí. Entonces, además, fijaros como ya, pues en este punto empiezan a desaparecer los árboles y las rocas y los elementos decorativos y no queda nada. Simplemente son como unas zonas muy vastas de terreno muy amplio que a lo mejor tienen una textura o dos repetidas, pero nada más. Y en este punto en el que estoy aquí, desde el punto de partida, que es Lago Montaña, hasta aquí, eran unos 15 minutos andando. Pero si continuabas andando todavía más, desde ese norte de los Reinos del Este, de Azeroth, al final llegabas a la ciudad de Ventormenta, que es la ciudad de los humanos, pero llegabas por la parte de atrás. O sea, esto es Ventormenta. Si habéis entrado en la ciudad alguna vez, sabéis que es así, ¿no? Como muy majestuosa, ¿no? Y muy bonita. Pues yo llegué por la parte de atrás, que estaban los edificios ahí como medio flotando y cosas así, ¿no? Entonces a mí esto me impresionó mucho de tan pequeño y desde entonces pues me dediqué a explorar videojuegos y sobre todo World of Warcraft. Ocurrió una cosa, y es que yo empecé como a sacar capturas de pantalla de los lugares que encontraba y los compartía en un foro, ¿vale? Porque no había ni Twitter, ni Facebook, ni nada de esto, ¿no? Entonces, en aquella época de los foros, pues yo ponía ahí las capturas de los lugares que había encontrado y ocurrió algo, y es que
otras personas alrededor del mundo empezaron a compartir sus capturas. Y personas distintas empezaron a encontrar lugares secretos distintos. Y entonces se formó como una especie de comunidad, ¿no? Y un día, una persona apareció en ese foro y dijo que había un lugar, y que ese lugar se llamaba la Game Master Island, o sea, la isla de los maestros del juego. Los maestros del juego son los Game Masters, o sea, los administradores. Ellos son jugadores que entran al juego y están ahí pues como para dar soporte, ¿no? O sea, no están ahí para jugar. Vale, pues esta persona dijo en ese foro que los Game Masters tenían una isla para ellos. Entonces, os podéis imaginar, yo pensé, a partir de ahora solo vivo para encontrar la Game Master Island, o sea, no tengo otra razón de ser, ¿no? Bueno, y me puse a buscar esa isla. Lo que ocurre es que la Game Master Island, yo no tenía mucha información. Esta persona, cuando escribió en el foro eso, dijo que bueno, que estaba en el reino de Kalimdor. Y Kalimdor, que es un continente, pues es bastante grande, ¿no? Pero bueno, la información que yo tenía era que era una isla y que estaba en Kalimdor, y pensé, bueno, vale, ¿cómo es Kalimdor, no? Pues es esta zona del continente y alrededor pues tiene como el Mare Magnum, que es esa zona con agua y tal. Y pensé, bueno, pues debe estar pues en el norte o en el sur o el este o el oeste, no sé, ¿no? Quizás debe estar por ahí. Y como debe estar por el agua, pues empecé a nadar. Y me puse a nadar pues por todo Kalimdor en búsqueda de la Game Master Island. Entonces llegó el día que di una vuelta completa y no encontré la Game Master Island, ¿vale? O sea, no la encontré, pero claro, como yo ya no jugaba a ser mejor y a tener más niveles y tal, pues me quedaba como nivel 15 o 20 por ahí, y claro, los enemigos, mientras iban nadando, pues me mataban. Entonces yo tenía que ir y resucitar mi personaje y continuar, me volvían a matar y tal, y como era tan complicado, pues un día pensé, bueno, esto claramente se me ha pasado, ¿vale? O sea, no he visto la Game Master Island porque me están matando todo el rato y tal, se me ha pasado, y entonces di varias vueltas, de hecho, o sea, 3 o 4, ¿no? Y nada, yo por mucho que daba vueltas, miraba por el horizonte y no veía la isla. El caso es que no encontré la Game Master Island, pero un día sí que encontré otra cosa. Encontré esto que veis aquí, que son los límites del mapa. O sea que el juego lo que tiene es el continente de Kalimdor, una zona con agua, después aparecen los límites del mapa, que son una fina línea de terreno que veis ahí, y luego después de eso está el vacío, y en el vacío no hay nada. Y si pasáis al vacío, lo que pasa es que os caéis y morís, ¿no? Entonces, eso de ahí es el vacío, ¿vale? Y dije, bueno, pues no encontré la Game Master Island, pero encontré esto tal. Me sirvió un poco como para resarcirme, ¿no? Para decir, venga, pues no para tanto, tal. Y con el tiempo, pues con aquella comunidad de exploradores que apareció, pues le pusimos un nombre. Éramos los Knock-Aholics, o sea, los adictos al knock. ¿Esto qué es? Resulta que este juego, a lo mejor conocéis que tiene un elixir, una poción que se llama Knochenforger Elixir. Y es una elixir, una poción que cuando te la tomas pueden ocurrir dos cosas. Puede ser que tu personaje se transforme en un esqueleto durante 10 minutos, o sea que es simplemente un cambio de aspecto visual, o puede ser, y esto es lo interesante, que te dé una habilidad que se llama Slow Fall, o sea, caer despacio. Y entonces lo que descubrimos es que podíamos situarnos en un punto alto y pegar un salto. Y al caer despacio, alargábamos la distancia que recorríamos en el aire y podíamos pasar por encima de algunas barreras y cosas así. Y entonces nos volvimos adictos al knock, a eso. Y empezamos a explorar el juego de esta forma. Los llamábamos así, los Knock-Aholics, y haciendo ingeniería inversa del juego y demás, porque ya pues había mucha gente con mucho talento allí, un día encontramos dónde estaba la Game Master Island. Fijaros dónde estaba. Estaba ahí en la esquina superior izquierda de Kalimdor. Pero claro, esto es como el mapa de arte, ¿no? O sea, fijaros como aquí está el continente, luego estaría el agua, después del agua está el vacío, o sea que no hay nada. Pues si continuarais andando en esa dirección, por así decirlo, en la esquina superior izquierda, en la coordenada 1,1 del juego, allí está la Game Master Island. O sea que no se podía llegar nadando, por mucho que yo hubiera estado nadando, ¿no? Bien, pues descubrimos que el juego, internamente, para construir los mapas, utilizaba un formato de ficheros que se llamaban WDTs. Los WDTs son unos ficheros, formato propietario del juego, que en su interior tienen una matriz de 2×2. Y esa matriz es un sistema de coordenadas X e Y. Y en cada coordenada lo que hay es un 0 o un 1. Un 0 es que no hay un mapa en esa coordenada y un 1 es que sí que hay un mapa. Y si os fijáis aquí en la coordenada 1, 1, sí que está, ahí hay un check marcado, porque hicimos una especie de herramienta para visualizar estos WDTs, ahí está marcado, ¿no? Eso es porque ahí estaba la Game Master Island, y alrededor aquí esto era el vacío.
y veis esa línea de ahí que conecta con la coordenada 1, 1, esto es porque hicimos un editor de WDTs, hicimos un camino de unos hasta la Game Master Island y fuimos poniendo aquí unos mapas. Cuando hay un 1 en esa coordenada, eso solo quiere decir que ahí hay un mapa, ¿vale? Pero luego, ¿qué mapa hay? Porque el mapa puede tener agua o puede tener una montaña o cosas así, ¿no? Bueno, pues hicimos unos mapas custom, por así decirlo, que eran blancos, que es esto que veis aquí. Entonces veis que los personajes están andando sobre un terreno blanco. Ese terreno blanco es el mapa que nosotros pusimos allí, en ese camino de unos, que nos llevaba hasta la Game Master Island. Y además veis que el aspecto del juego, pues el Skybox está como cambiado y este elfo pues tiene como unos tribales y tal. Esto es porque ya también cambiábamos el aspecto visual del juego, nos gustaba mucho eso, y entonces pues empezábamos a construirlo a nuestra forma, por así decirlo. Bueno, y entonces en aquel camino que hicimos, lo que hacíamos era salir desde Teldrassil, que es donde empiezan a jugar los elfos, íbamos hacia arriba un poquito y giramos a la izquierda, y allí íbamos andando mucho rato, hasta que al final llegamos por primera vez a la Game Master Island, ¿no? Esto es un vídeo que ahora le voy a dar al play. Quiero que os fijéis una cosa, cuando el personaje entra en la isla, aquí pone, estás en la Game Master Island, territorio conquistado, vale, pero fijaros lo que aparece cuando el personaje vuelve al terreno blanco. Dice Monasterio Escarlata. El Monasterio Escarlata es un lugar que existe dentro del juego. Si habéis jugado, conoceréis, más que nada porque es una instancia y es muy famosa. Entonces, dice que cuando estoy entrando a la Game Master Island estoy ahí, que es esa isla de ahí, pero cuando entro en el mapa blanco estoy en el Monasterio Escarlata. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros descubrimos que el Monasterio Escarlata, el edificio como tal, está flotando en el aire. Y tú juegas dentro de él. Pero si consiguierais salir del monasterio, caeríais a un mapa de terreno blanco, que está puesto ahí como un poco arbitrariamente, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue coger aquel mapa de terreno blanco y duplicarlo. Entonces pusimos el Monasterio Escarlata un montón de veces hasta llegar a la Game Master Island, ¿vale? Por eso los mapas internamente tienen un identificador de a qué área pertenecen. Y aquí nos dice el juego, vale, es que estás entrando en el Monasterio Escarlata, porque el identificador está ahí, ¿vale? Bueno, hicimos un vídeo con este hito, por así decirlo, lo publicamos, esto Blizzard lo vio y lo arregló, ¿vale? Entonces, pero claro, nosotros habíamos estado una vez en la Game Master Island y cuando has estado una vez allí no se puede dejar de volver, es como que lo necesitábamos, porque era un reto muy bonito. Y para explicaros la técnica que utilizamos para volver a llegar ahí, pues primero os tengo que presentar a un explorador español, que esta persona aquí conocen muy bien, que es Ramón Larramendi. Ramón Larramendi es un explorador español, que es un explorador científico, o sea, polar, perdón. Él va al Polo Norte y allí realiza expediciones científicas, y además es muy interesante porque Ramón Larramendi es el inventor de el trineo de viento. El trineo de viento es un transporte que él ha creado, que básicamente consiste en un sistema de raíles que están propulsados por una cometa. Entonces se desplaza por el Ártico con la cometa, ¿vale? Y a mí esto me impresionó mucho cuando yo conocí esto, porque nosotros también utilizamos los transportes para llegar a la Game Master Island. Fijaros, el juego tiene estos Zeppelin, ¿no?, o dirigibles, y también pues hay unos barcos, ¿no? Tú vas al puerto y te subes a un barco. Y entonces el barco te lleva de un punto a otro, del continente de Kalimdor al continente de Azeroth, por ejemplo, ¿no? Vale. Nosotros descubrimos una forma de hacer que los Zeppelin nos llevaran a cualquier posición arbitraria del mundo. A donde nosotros quisiéramos ir, nos llevaban. Funcionaba de la siguiente manera. Esto que veis aquí es una definición de un struct que nosotros hacemos de un formato de fichero interno del juego, ¿vale? Este fichero lo que tiene en su interior es un array. Y ese array, por cada elemento, lo que tiene, bueno, aparte del índice y tal, lo que tiene aquí es, de la fila 7 a la 9, es una posición del camino, o sea, un vector de coordenadas que representa el camino que sigue un barco, por ejemplo, de forma que el camino del barco pues es punto 0, punto 1, 2, 3, ¿no? Y es una definición de un vector de coordenadas. Vale, encontramos una forma de hacer que el juego siguiera el camino que nosotros quisiéramos, y funcionaba de la siguiente manera. Teníais que subiros al barco, y cuando estáis en el barco, cerráis el juego. Vais al sistema de ficheros interno del juego, que hacéis el cambio, en el Taxi Path Now, ponéis aquí las coordenadas que vosotros queráis. Entráis al juego, y el juego, en lugar de ir al servidor a preguntar a dónde tiene que ir, lo consulta del cliente. Y como lo consulta del cliente, va hasta ese lugar. Y aunque no podíamos cambiar la velocidad, al final el transporte llegaba. Y de esta forma pues íbamos a la Game Master Island volando en Zeppelin. ¿Veis ahí como ese territorio conquistado, ¿no? Y va apareciendo poco a poco la isla.
Y además con esto llegamos a cualquier sitio que quisiéramos. Y claro, entonces hicimos un vídeo y lo publicamos, y Blizzard también lo arregló. No. Y de hecho seguimos sin... ¿no? Entonces, porque ya habíamos estado varias veces y queríamos seguir volviendo a aquella isla. Así que aprendimos a hacer otra cosa. Aprendimos a editar paquetes de red, ¿vale? Esto es un programa que se llama WPS Pro, pero bueno, hay muchos para esto, que básicamente lo que hace es coge un paquete de red que va a emitir un programa al servidor, que antes de que salga del ordenador lo captura y tú puedes cambiar algún byte y luego ya pues envía, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? El juego internamente tiene una definición de estado, por así decirlo, del personaje. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el personaje puede estar quieto, o puede estar andando, o puede estar corriendo, o puede estar nadando por la superficie del agua, ¿no? O puede ir en una montura, cosas así. Todo eso son estados. Bueno, pues aprendimos a coger el paquete de red que representa el estado del personaje de estoy empezando a andar, ¿vale? Y cuando lo capturábamos, cambiábamos un byte que representaba estoy empezando a andar por oye, que estoy empezando a bucear. ¿Por qué a bucear? Porque cuando yo estoy andando, estoy sometido a la gravedad de la Tierra, y la Tierra me atrae, entonces si pego un salto, caigo sobre la Tierra, ¿no? Pero si estoy buceando, estoy como nadando, por así decirlo, por el aire. Y entonces íbamos buceando por el aire a la Game Master Island. Hacíamos creer al servidor que íbamos a empezar a nadar, y el servidor, que en aquel momento todavía no paseaba los mapas ni determinaba dónde había agua o no, pues decía, vale, pues si estás empezando a nadar es porque eso está bien, y me activaba las físicas de buceo. Y entonces, al pasar por las áreas en las que no hay mapas, no me caigo. Cuando paso al vacío, no me caigo en el vacío y no muero, entonces simplemente iba buceando así, ¿vale? Entonces hicimos otro vídeo otra vez y Blizzard lo volvió a arreglar. Total, que al final pues, estaba yo ahí en las comidas familiares con mi madre, mi hermano y tal, la gente hablando ahí de cosas, pero yo estaba todo rayado con eso. O sea, yo estaba pensando, tengo que llegar a la Game Master Island, ¿cómo lo hago? Mi madre, claro, somos valencianos, ¿no? Entonces mi madre, niño, cómete la paella, tal. Y yo, arroz con cosas, no paella, mamá. O sea, ya divagando, ¿no? Y como muy trastornado por eso. Y con el paso del tiempo apareció otra técnica que todavía funciona a día de hoy, en teoría, porque hace ya un año que no lo pruebo, pero creo que debe seguir funcionando, ¿vale? Que es el modo offline. Fijaros, este juego es un juego online, ¿no? O sea, no puedes jugar offline. Bien, encontramos una forma de hacerle creer al juego que estamos en algo así, como una especie de modo offline. Es el título que hemos puesto porque no sabemos exactamente cómo llamarlo. Esto que veis aquí es un código en Lua, porque este juego se puede scriptar en Lua y hay plugins oficiales y tal que están escritos así, o sea, no es nada raro, ¿no? Bien, lo que veis ahí es un bucle de 500 iteraciones y por cada iteración se coge el número de facciones disponible, que bueno, es una cosa del juego, y por cada facción se sitúa en un lugar de la interfaz esa facción como que la estás observando o algo así, ¿vale? Bueno, el código es irrelevante, lo importante es que tenemos 500 iteraciones y unas funciones internas del juego. ¿Qué es lo que ocurre? Nos dimos cuenta de que cuando este código lo ejecutábamos, el juego como que entraba en una especie de estado inválido. Por ejemplo, yo veía a los enemigos o a los personajes o otras cosas que se estaban moviendo por ahí, los NPCs y cosas así, los mirábamos y mientras las 500 iteraciones estaban ocurriendo, se quedaban quietas en el sitio en el que estaban. El personaje se quedaba quieto, aunque tuviera la animación de correr o de moverse o algo así, se quedaba quieto ahí. Y cuando terminaban las 500 iteraciones, entonces el juego volvía otra vez. Entonces, vale, pues si estos 500 iteraciones, pues le ponemos ahí 9999, rollo mega bucle. Eso no funcionaba, pensábamos que sí, pero nos dimos cuenta de otra cosa, que es que si solo ejecutamos las 500 iteraciones y luego otra vez otras 500 y otras 500 y así seguidas, es como que se va acumulando en un stack y eso sí funcionaba. Y entonces el juego entraba en un estado inválido. Y en ese estado inválido lo que ocurría es que World of Warcraft estaba conectado al servidor, pero no emitía ni recibía paquetes del servidor. Se quedaba el socket en espera, el socket de conexión. Y al estar en espera, no se transmite información. ¿Y qué podemos hacer si estamos dentro del juego, pero no transmitimos información? Una cosa que podemos hacer es teletransportarnos. ¿Has dicho teletransporte o...? Bueno, sí, para ir a la Game Master Island, pero mucho mejor. El teletransporte consiste en que cambiamos el vector de coordenadas del personaje y el personaje se desintegra a un punto y se integra en otro, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que yo ya sabía las coordenadas de la Game Master Island, y la Game Master Island era muy fácil porque ponía las coordenadas ahí y entonces aparecía. Como estaba en modo offline, pues no ocurría nada, el servidor no se enteraba, ¿no?
Pero claro, a veces quería ir a algunos sitios a los que no podía llegar. Por ejemplo, quería ir a lo alto de una montaña o a lo alto de un castillo, cosas así, y no podía llegar hasta allí, porque no sabía qué coordenadas son esas, ¿no? Entonces tenía que andar calculando la mano y cosas así. Bueno, y nos dimos cuenta de otra cosa. Eso que veis ahí es... bueno, este juego tiene pues una forma de lanzar ataques de área, ¿vale? Que tú haces clic ahí y allá donde haces clic aparece un ataque que tú puedes lanzar, ¿vale? Esto es mi druida, que tiene pues un ataque concreto, y si yo hiciera clic en algún punto, aparecería el ataque. Nos dimos cuenta de que este selector se podía activar. Un 0 en memoria es que está desactivado, y un 64 es que está activado. Entonces cambiamos al 0 por un 64 y aparece mágicamente el selector, ¿vale? Y además podéis hacerlo más grande, más pequeño, ponerlo en color verde, color rojo, cosas así, ¿no? Bien. Cuando ese selector está activo, hay una estructura de memoria en el proceso que tiene un vector de coordenadas de la posición absoluta del ratón en el mundo. Por lo tanto, sé a dónde estoy apuntando en el mundo. Dijimos, vale, pues con esto podemos hacer un click to teleport. O sea, activo el selector, hago clic y me teletransporto ahí, ¿no? Entonces voy haciendo clic allá donde lo haga, me teletransporto y aparezco en ese sitio. Y entonces ya no solo podíamos ir a la Game Master Island, sino a cualquier punto arbitrario. Digo, pues quiero ir para allá, pues hago clic y aparezco. Y ya está. ¿Vale? Y esto todavía funciona porque yo tengo mi teoría. Porque si pensáis en el modo offline, claro, en realidad no ocurre nada, ¿no? Quiero decir, no soy más fuerte, no tengo más oro, no puedo matar enemigos, no puedo saber dónde están, porque estoy offline, por así decirlo. Entonces, como no conlleva nada, yo creo que por eso Blizzard no lo ha arreglado. Y aparte, como tiene que ver con los bindings internos de Lua junto con el juego, en realidad ese código que habéis visto de 500 iteraciones y tal, ¿por qué iba a estar mal? O sea, es un código válido, ¿no? Entonces, como es muy complejo y en realidad no conlleva nada, es muy complejo arreglarlo y no conlleva nada activarlo, pues está ahí. Y en teoría se puede usar, ¿vale? Bueno, otra forma de llegar a la Game Master Island es utilizando el comando WorldPort, o sea, el comando oficial de Blizzard, el comando oficial de los Game Masters. Los Game Masters van a la consola, al chat, y ponen ahí /console, WorldPort, y ponen el número de mapa, el 1 es el de Kalimdor, y estas son las coordenadas de la Game Master Island. Entonces escriben eso y ellos van aquí. Pero Blizzard, a lo largo de los años, se ha dejado en al menos 5 ocasiones el comando WorldPort activo para todos los jugadores. Y entonces, la última vez que estuvo activo fue en 2017, tenemos un canal ahí de estos de Telegram para avisarnos entre nosotros, y cuando estuvo activo, pues ¿a dónde fue la gente en producción con el comando WorldPort? Pues a la Game Master Island, ¿no? Pero aparte, este comando es muy importante porque te lleva al mapa, o sea, crea una instancia y te mete dentro de él. Y como podías ir a cualquier mapa, pues lo que hicimos fue ir a otros de los que existían, y fuimos a este mapa que veis ahí, que se llama Dungeon Blockout, que es un mapa que está en desarrollo, veis que pone Wall Street y demás, ¿no? O sea, es como que los diseñadores, los artistas, pues estaban haciendo pruebas, hicieron un camino y demás, y fijaros ahí cómo pusieron un enemigo. Ese enemigo lo vemos porque estamos en la instancia. El servidor nos ha llevado con el comando WorldPort ahí. Y aparte de este mapa hay otro que también para mí es como muy especial, que se llama el Sueño Esmeralda. Este Sueño Esmeralda es un mapa que está inacabado, desde el año 2004. Si tenéis el juego instalado, este mapa lo tenéis, pero no podéis llegar a él, ¿vale? Y faltan muchas texturas y tal, pero es un mapa muy bonito. Pues fuimos allí con el comando WorldPort y descubrimos que hay una batalla entre la Legión y la Alianza. O sea que ellos todavía van a esos mapas antiguos y ponen ahí cosas, ¿no? O sea que no, imagino que están como para Cuba o cosas así, ¿vale? Bueno, este juego tuvo, y sigue teniendo, pero ya no tanto, pues tuvo como una comunidad de arqueólogos, ¿no? De exploradores que se dedicaban a encontrar esos lugares secretos. Y esto que os voy a enseñar, pues me lo enseñó en su momento la comunidad. Fijaros como veis aquí, World of Warcraft, digamos, renderizado en su modo normal, por así decirlo, ¿no? Pues mi personaje frente a Ventormenta, a la ciudad de los humanos y tal, nada extraño. Vale. Resulta que el juego se distribuye con la capacidad de renderizarse de distintas formas, y una de ellas es el modo wireframe, que es eso que veis ahí. O sea, se renderiza la geometría del juego, de los modelos. Estoy aquí, ¿sabéis dónde estoy? ¿Os suena este sitio que no tiene casi nada? Es el Monasterio Escarlata. Os he dicho, había un mapa blanco que tenía monasterio, ¿no? Pues el monasterio está como por ahí por el aire, veis que no hay nada, lo pongo aquí porque en modo wireframe, claro, si hay muchos elementos alrededor, pues la geometría casi como que no se ve porque está repleto de polígonos y demás, pero aquí se ve muy bien porque está solo el terreno plano y el personaje, ¿vale? Entonces esto es el modo wireframe, pero el juego se distribuye con la capacidad también de renderizarse, a ver, ahí está. Por ejemplo, pues aquí estamos quitando el terreno, o sea, la colisión del terreno está, pero quitamos visualmente el terreno. O podemos también, pues,
dejamos el terreno y quitamos los elementos decorativos como simples, como árboles y rocas y cosas así. Esto es muy fácil de cambiar porque simplemente hay 4 bytes y hay que realizar una operación de bitwise sobre los bytes, entonces según lo vas incrementando o disminuyendo, pues el modo de renderizado cambia, ¿vale? Y veis que hay unas casas, pero no hay árboles ni nada. ¿Por qué están esas casas ahí? Porque esos son como elementos complejos, o sea, son elementos que tú te podrías meter dentro de ellos. Dentro de esos elementos pueden haber más modelos 3D, como una mesa o cosas así. Todos esos modelos son como modelos complejos y el juego los trata de forma distinta, que también se podrían ocultar. Y hay un modo de renderizado muy interesante, que es este que veis ahí, que renderiza la colisión sobre el terreno. De forma que si yo me aproximara a una colina, a una montaña, todo saldría en rojo, porque no la puedo subir, ¿no? Porque me ve como de morro, para así decirlo, y no la puedo subir, y todo saldría en rojo. Pero si puedo avanzar, pues me parece en verde. Y además no solo para mí, sino para todos los personajes y jugadores que hubieran conectado. ¿Veis por ahí como los NPCs, los lobos y tal? También lo tienen, ¿no? Y hay un modo que es el que más me gusta, que es el que renderiza las normales de los modelos. Entonces, fijaros cómo aquí está este terreno, y de cada parte de la geometría que tiene una normal definida, veis cómo apunta o salen como esas espigas, por así decirlo, en la dirección en la que están mirando, ¿no? Entonces se pueden ver para detectar bugs y cosas así, de cómo está construido los modelos y tal, o el terreno, pues ellos pueden renderizar las normales. Y todo esto el juego lo hace internamente, lo que pasa es que hay que activarlo, por así decirlo. ¿Cuántos habéis jugado a GoldenEye de la Nintendo 64? Vale, unos cuantos. Bueno, juegaco. Yo jugaba de pequeño con mi hermano y me fascinaba un montón. Lo que veis ahí es el modo cabeza grande, por así decirlo, de GoldenEye, ¿vale? En realidad no es el modo cabeza grande, sino que es el modo DK, o sea, el modo Donkey Kong, que lo que hace es que renderiza la cabeza muy grande y los brazos muy largos, ¿vale? Bueno, pues yo recordaba que estos juegos de la época de... Bueno, todavía también, pero yo creo que antes era como más habitual, ¿no? Que tú hacías una pulsación en el mando de unos botones y tal, y activabas un cheat. A lo mejor pues tenías munición infinita o atravesar las paredes o cosas así, y este juego tenía el modo cabeza grande. Y yo jugando a World of Warcraft y tal, y haciendo ingeniería inversa, pues recordé el modo cabeza grande de aquel que veía en este juego, y pensé, ostras, igual de alguna forma puedo crear yo el modo cabeza grande para World of Warcraft, ¿no? Pero yo no sabía en aquel momento mucho de 3D y tal, cuando lo hice, y dije, bueno, pues cojo el editor hexadecimal y meto el modelo 3D y me voy a la parte en la que está definida la cabeza. Y en ese lugar lo que hago es escalar los vectores de esa parte del cuerpo y debería aparecer la cabeza grande o algo así. Total, que hice el cambio, entré al juego a verlo y vi que... dije, bueno, en lugar de crear el modo cabeza grande, pues había creado el modo cabeza rota, grande. Pero esto estaba más guay, porque ibas a la ciudad de los humanos, iban todos los humanos así, con la cabeza. Entonces era mucho mejor que el modo cabeza grande. Pero nada, ya pues hablándolo con un amigo y tal, que sabe mucho de 3D y que yo no sé tanto, pues hice un script para esto, que sí que funciona bien. Mi amigo Slump hizo, bueno, esto que veis aquí es simplemente una parte del código, porque el script es muy grande, pero básicamente pues recorremos todas las partes definidas del cuerpo, o sea, todos los bones, ¿no? Como la mano, el brazo y cosas así, y si encontramos el que pertenece a la cabeza, pues cogemos esos vectores que están ahí definidos y los escalamos por un determinado factor, y entonces se hace la cabeza más grande, ¿vale? Y de esta forma lo que veis aquí es el modo cabeza grande, pues aplicado a un montón de modelos distintos de World of Warcraft, ¿vale? Incluso eso es un ent, que es un árbol, pues también. Y empezamos a aplicarlo a algunos modelos y encontramos que algunos no funcionaban. Por ejemplo, las tortugas no tenían cabeza. O sea, si tú ves una tortuga, la cabeza sale del caparazón y sí tiene cabeza. Pero internamente la cabeza no está definida como una cabeza, sino más bien como una extremidad, por así decirlo, como si fuera un brazo más. Pero luego estaban, por ejemplo, los conejos, y los conejos pues sí tenían cabeza, entonces le aplicamos la cabeza grande, y fijaos ahora cómo se rasca ahí con la patita, ¿no? O sea, bueno. Entonces, según qué modelos, pues lo podíamos implementar o no. Y ahora vais a ver... esto es un vídeo Full HD, ¿vale? O sea, mega chungo porque lo he encontrado por ahí. Pero hay alguien que juegue a PlayerUnknown's Battleground, ¿vale? Solo uno. Somos la resistencia. Muy bien. No, Fonite, no, Fonite. Bueno, el caso es que esto que vais a ver está ocurriendo en servidores asiáticos. O sea, nosotros editamos en su momento pues la cabeza, ¿no? Pues como para... un aspecto visual que nos gustaba cambiar. Nosotros no hacíamos trampas como tal, era simplemente algo bonito que ver y tal. Fijaros qué parte del cuerpo están editando en los servidores asiáticos. Mirad los brazos.
veis cómo son unos brazos súper largos, ¿no? ¿Y qué es lo que hay en la extremidad del brazo? El arma. Y entonces lo que hacen es ponen el zoom, y entonces como el arma está en la extremidad del brazo largo, pues además ahí está matando como a 2 enemigos, ¿no? Y además está tapándose con la colina, eso es lo importante. Veis que hay una colina, entonces saca el brazo que es muy largo, y entonces el arma está allí, pone el zoom y tal, y aparte tiene auto-aim. Auto-aim es que dispara automáticamente al enemigo donde está y lo mata. Porque con una mira por 2 está matando ahí a los enemigos, tan bueno no es, ¿vale? Es que hace trampas. Entonces esto ocurre en servidores asáticos, no juguéis ahí. Y aparte, el hacking de videojuegos, sobre todo, y el que hace daño a las compañías, el que les hace perder dinero y demás, como este tipo de hacking, ocurre sobre todo en Corea del Sur, en China y en Rusia, pero sobre todo en Corea del Sur, porque allí los eSports es deporte nacional y se toma muy en serio. Entonces, de hecho, está prohibida la ingeniería inversa de los videojuegos, simplemente investigación está prohibida. Y vamos, que no juguéis por ahí. Vale, yo tengo una charla previa a esta en la que hablo de una herramienta que se llama Machinima Studio, que sirve para construir cinemáticas en un juego que se llama Guild Wars 2. No os quiero hablar de Machinima Studio, os quiero hablar de Bushcraft Studio, que es mi herramienta para construir cinemáticas en World of Warcraft, ¿vale? O sea, World of Warcraft no le da al jugador una forma de construir cinemáticas, por así decirlo, pues yo he creado una herramienta que permite eso. Y Bushcraft Studio pues es una aplicación de escritorio HTML5, CSS3 y JavaScript, ¿vale? O sea, de lo más simple, que bueno, que veis aquí la interfaz. El stack que utilizo es Vue.js para construir los componentes. Por ejemplo, veis pues estos input tipo rango y cosas así, ¿no? Los checkboxes o el menú mismo, pues son componentes de Vue. Entonces creo los componentes así. Luego el aspecto visual que veis está hecho con Bulma, que es un framework de CSS que te da ya componentes estilizados. Lo que pasa es que Bulma es blanquito, yo lo tengo tuneado así negro, pero bueno, sin más. Uso Electron para convertir esa página web, porque es una página web, en una aplicación de escritorio. Entonces ya cuando tú la abres en el escritorio en Windows la tienes ahí como una aplicación normal, aunque sea un browser, un Chromium por dentro. Y estoy utilizando Robot.js, que esta es la parte más relevante de ingeniería inversa, para comunicarme desde JavaScript con World of Warcraft o con cualquier proceso, ¿vale? Con Robot.js lo que puedo hacer es abrir un manejador a un proceso cualquiera y puedo hacer a la memoria del proceso y puedo extraer bytes o cambiarlos o cosas así. Y si sabes a qué lugar ir, a cambiar el vector de coordenadas del personaje para teletransportarlo, por ejemplo, pues lo puedes hacer con JavaScript, ¿vale? Entonces, aparte yo soy maintainer de este proyecto, que creó un chico que es ucraniano, pero que vive en Canadá y tal. Vale, ¿qué es lo que pasa con Bushcraft Studio? Que yo tengo esa otra herramienta que os decía antes de Machinima Studio para Guild Wars 2, que siempre funciona con la última versión de Guild Wars 2, ¿vale? Entonces la tengo que actualizar, cada vez que ellos actualizan el binario del juego, me rompen unos patrones binarios que utilizo y tal, entonces es un poco tedioso y se me va la vida en ello. Entonces, para Bushcraft Studio, yo quería que funcionara con todas las versiones disponibles de World of Warcraft, hasta la versión Legion, que es de las últimas, ¿vale? Pues Bushcraft Studio funciona desde la versión alfa y clásica hasta prácticamente la última, ¿vale? ¿Por qué pone ahí alfa? Pues porque en el año 2003 Blizzard empezó a distribuir entre sus trabajadores más de forma así abierta World of Warcraft en su versión alfa con una invitación para amigos y familiares y cosas así. Y entonces alguna de esas personas que obtuvo la versión alfa la filtró. Y entonces pudimos disponer de esta versión del juego. Y alguien creó un servidor emulado para poder entrar y jugar y cosas así. Por lo tanto, desde aquella primerísima versión alfa del año 2003 hasta prácticamente ahora, ¿vale? En la última expansión no funciona y no tengo previsión de actualizarlo, pues Bushcraft Studio funciona con todas esas versiones. Lo que ocurre es, esto que veis aquí es una cinemática, ¿vale? Creada pues con algo así. Pero ocurre una cosa, y es que desde la primera expansión de World of Warcraft, el juego se distribuye con la capacidad interna de activar un modo espectador. O sea que el juego ya tiene un modo espectador que no te dejan activar, pero que está ahí. Y haces una operación bitwise y entonces lo activas y ya tienes control de la cámara y todo, y lo puedes mover. Pero eso es desde la primera expansión. Y yo quería que funcionara desde la versión alfa y la versión clásica. Entonces me puse a hacer ingeniería inversa de la cámara, de cómo funciona en aquellas versiones, para darle soporte y para que funcione. Eso fue lo primero que hice. Y básicamente, pues haciendo ingeniería inversa me encontré con esto. Esto que veis ahí es pues un struct que define información de la cámara, ¿vale? Los nombres son sugeridos porque es ingeniería inversa y no sabemos los nombres de variables, pero bueno. Primero hay como dos vectores, o sea, dos punteros, perdón, que apuntan a unas estructuras de memoria que son irrelevantes. Lo importante son la línea 5 y 6, que dice, hay aquí un vector de coordenadas que son X y Z, o sea, una posición, y una posición en el mundo, la posición de la cámara, en qué lugar está,
Y luego hay una view matrix, que es la matriz de vista, o sea, la cámara de qué forma está orientada. Pues está mirando en esa dirección, o hacia atrás, o cosas así, o si la vista está rotada. Ese tipo de cosas están en esa matriz de 3×3. Y luego hay más datos ahí que definen la cámara, pero bueno, que nos dan igual. Lo importante son la línea 5 y la línea 6. Yo me defino en JavaScript la matriz de 3×3 así, ¿vale? Ningún misterio. Y lo relevante de aquí es esa primera fila que veis. Esa primera fila es el vector de avance. Ese vector de avance nos permite mover la cámara en la dirección en la que estamos mirando, ¿vale? Para eso sirve. Así que yo lo que hago con eso es, me voy a JavaScript y digo, bueno, está pulsando la W. ¿Por qué la W? Porque sabéis que en videojuegos pues se utiliza WASD, el control, el espacio, ¿no? Y tal, para moverse. Pues digo, vale, pues si está pulsando la W es que quieres ir hacia adelante. Y entonces calculo un nuevo vector de coordenadas en base a la posición de la cámara por un determinado factor de velocidad utilizando el vector de avance. Y con eso lo que hago es calcular un nuevo vector desplazado en la dirección en la que estoy mirando. Lo llevo al juego con JavaScript, lo meto en la memoria de proceso y una vez hecho eso, la cámara se empieza a mover. Y esto que veis aquí es modo espectador en la versión alfa de World of Warcraft, que no tenía modo espectador, solo se podía jugar con el personaje. Pues así. Esto es Thunderbluff, que es la ciudad de los Tauren, y ya con el modo espectador hecho, pues me fui por ahí como más a explorar otra vez aquella versión alfa que me gustaba tanto, que ya había visto con el personaje, pero que no había visto con la cámara. Y me fui a un sitio que me gusta mucho, que es la isla Jaquero. La isla Jaquero, que está al sureste de los Reinos del Este, de Azeroth. En aquella versión alfa, de las primeras, si la mirabas por aquí, pues llegas a la isla y tú mirabas en esta dirección y lo veías así. Pero si vais al otro extremo de la isla, pues allí os encontrabais a una estatua de la libertad. ¿Vale? Y además, si vais ahora, hay una misión que tiene que ver con un simio. Por lo tanto, esto es una clara referencia al planeta de los simios, ¿no? ¿Qué querían decir los creadores de World of Warcraft? Que cuando estás jugando World of Warcraft estás en la Tierra, ¿no? O algo así, no sé. Que es ese momento que descubren que siempre han estado ahí. Bien, y me fui a ver con la cámara cómo era esa estatua de la libertad. Como no tiene límites, te puedes meter bajo el terreno y cosas así, o atravesar las paredes. Y entonces me fui a ver cómo era y vi pues, que incluso tenía una base de estatua, si le faltaban más texturas y cosas así, ¿no? Y entonces me fui también a otro lugar que se encuentra más o menos en la coordenada 000, o sea, en el centro del mapa de Azeroth, más o menos. Fijaros aquí como hay, bueno, allí se ve el continente de Azeroth y por aquí está el agua, porque esta zona justo coincide que es agua, y hay un poco de terreno ahí debajo, ¿no? Se intuye más o menos la silueta. Vale. En aquella versión había terreno ahí porque estaban trabajando y estaban creando World of Warcraft y tal, y se lo dejaron ahí. Luego lo quitaron. Entonces, si vais ahora a este sitio, yo tengo mi teoría, ¿vale? No lo sé. Pero creo que el editor de mapas de World of Warcraft, cuando lo abren, se les tiene que iniciar en la coordenada 000 del sistema de coordenadas del juego. ¿Por qué? Porque en muchos mapas del juego, en la coordenada 000 ocurren cosas extrañas. Es como que a lo mejor tú estás jugando aquí a varios miles de unidades de distancia, pero si fueras a ese centro encontrarías pues un mapa a medio hacer, con árboles o cosas medio rotas o cosas así, ¿vale? Entonces intuyo que como eso es así tan habitual, el editor de mapas se tiene que iniciar ahí. Entonces si vais ahora, no encontraríais nada, solo encontraríais agua. En realidad no podríais llegar, porque hay una cosa que es la fatiga, ¿vale? Si os ponéis si salís de Azeroth nadando y os acercáis, os alejáis del continente, aparece la fatiga, y la fatiga os mata. Pero podríais utilizar el modo offline, que el modo offline, que os explicaba antes, no tiene fatiga, porque no está conectado al servidor. Así que activáis el modo offline y llegáis hasta aquí nadando, ¿vale? Bien, llegáis aquí y no encontraréis nada, solo agua. Y en este punto empezáis a bucear hacia el fondo del océano. Empezáis a bucear y lleva un rato, y además la iluminación empieza a desaparecer, entonces casi no veis muy bien, estáis buceando y al final llegáis un momento a una fina capa de terreno que tiene pues tiene como algas, ¿no? Y cosas así alrededor y una textura repetida por todo el terreno. No tiene nada más. Bien, os dais de morros con el fondo del océano y encontráis una forma de atravesar el fondo del océano, por ejemplo, utilizando el teletransporte, cambiáis la coordenada Z y entonces ¡plop!, atravesáis el terreno, ¿no? Y os ponéis por debajo y como estáis en modo offline no pasa nada. Ya de repente estáis debajo del fondo del océano. ¿Y qué es lo que hay? Bueno, en este juego, allá donde hay agua, el agua es infinita. ¿Esto qué quiere decir? Que si el nivel del mar está aquí, de aquí hacia abajo siempre hay agua. Nunca deja de haber. Porque si no tendrían que crear un sistema en el cual el agua pues es algo así como un cubo
ya tendría como paredes y cosas así, y eso es complejo y no tiene mucho sentido si lo puedes evitar. Entonces el agua es infinita, por lo tanto, atravesáis el fondo del océano y volvéis a estar en el agua, eso no cambia. Y continuáis buceando hacia el fondo. Y estáis ahí un buen rato. Y después de un buen rato, el engine, el juego, hace una cosa. Desacopla automáticamente la cámara del personaje. Y entonces la cámara se queda quieta, que es lo que tú ves, el personaje desaparece en el ignoto, donde no queda nada, y os quedáis ahí como mirando, ¿no? Y en ese punto podríais activar el modo espectador, el modo cámara libre, y podéis mover la cámara. Entonces continuáis bajando todavía más, y después de mucho rato bajando, donde se supone que no queda nada, allí hay una ciudad olvidada, en ese punto, que veis ahí. Fijaos cómo hay pues un puerto con unos barcos, unos edificios alrededor, incluso se ve zona de la Horda y la Alianza. Fuera del sistema de coordenadas donde ya el juego ni siquiera es capaz de llegar con la cámara y demás, allí hay una ciudad. Que yo tengo mi teoría de por qué está ahí, pues no lo puedo saber. Es una ciudad que se parece mucho a Tolbarat, que es un lugar que está cercano relativamente a este lugar. Y creo que un día estaban con el editor de mapas y cogieron así todos los edificios y dijeron, bueno, coordenada Z menos 9999, y lo tiraron para el fondo, ¿vale? O algo así. Y está tan lejos que ni siquiera el engine es capaz de llegar, tienes que llegar con la cámara y saber el punto exacto, ¿no? Entonces hay que partir de esa coordenada hacia abajo. Bueno, ahora que me sacáis el tema de Michael Jackson, esto que veis ahí, que es el Capitán Neo fue pues una mini película, por así decirlo, de unos 20 minutos que se proyectó en los cines de Disney, que lo ha visto en Disneyland París. Y el Capitán Neo, pues bueno, se publicó en el año 86 y trajo como una gran revolución, por así decirlo. Vosotros ibais a los parques Disney y os poníais unas gafas, ¿vale? Y entonces mirabais la pantalla. Y cuando estabais mirando la pantalla, a lo mejor aparecía una nave espacial y la nave espacial atravesaba la pantalla y tú te quedabas ahí petrificado en el asiento mirando cómo aquello se movía y se acercaba hacia ti. Que yo sé que es algo muy habitual ahora en los cines, pero se inventó en Disney para los parques Disney. Lo que pasa es que no triunfó mucho, creo que hicieron un corto de Cariño encogido a los niños, la película esa la habéis visto, ¿no? Hicieron un corto con eso y era muy bonito verlo, pero no iba la gente a verlo, a los cines. Y claro, decían, pero tenemos aquí una tecnología que es genial, ¿por qué no viene nadie a verla, no? Y entonces sacaron la billetera y dijeron, bueno, pues traemos a Michael Jackson y a George Lucas, de la época de Star Wars, ¿no? Y encima del año 86, o sea, mega hype. Y dijeron, pues que hagan una película. Y entonces, aquí lo proyectaron y demás, trajo esa gran revolución de verlo, la imagen en movimiento, pero la película trajo también otra gran revolución, y es que estaban Michael Jackson junto con el ingeniero de sonido trabajando en la música, en la pista de audio de la película. Y estaban allí en el estudio y pensaron, bueno, si la imagen tiene movimiento, ¿por qué no tiene también el sonido en movimiento? Y entonces lo que hicieron es, bueno, en la época del Laserdisc, que el Laserdisc es una especie de vinilo gigante, pero es sonido digital, que por suerte ya no existe, pues si no iríamos por ahí con un Walkman, un Discman de estos que vamos. Y entonces cogieron 5 Laserdisc, e imaginaros como si fuera esto una sala de cine, ¿no? Aquí tenemos la pantalla, y aquí tenemos 2 altavoces, 2 en medio y 1 detrás. Y a cada altavoz le pusieron un Laserdisc. Y cada Laserdisc tenía una pista de audio distinta. De forma que cuando tú miras la pantalla, aparecía una nave espacial, el altavoz que estaba cerca de la pantalla incrementaba el volumen porque tenía esa pista de audio solo, y entonces parecía que estaba atravesando la pantalla por allí, y luego conforme se iba acercando hacia ti, ese altavoz disminuía el volumen, el que estaba a la izquierda incrementaba el volumen, y de esta forma la sala, el audio tenía movimiento, el audio de la sala. Y trajeron el sistema de audio 5.1 que no existía, se inventó así, de esta forma muy simple. Y con el paso de los años pasamos del sonido con movimiento a la imagen en movimiento, que es esto que veis ahí, escena hiper mega mítica de Matrix, en la que bueno, llegan los policías a detener a Trinity, y fijaros como aquí la cámara se mueve a una determinada velocidad, pero el tiempo está como pausado, o sea, la cámara se mueve a través de un momento fijo del tiempo. Y esto es muy interesante porque más adelante de la película hay otra escena en la que veis como Neo está esquivando las balas, la cámara se mueve a una determinada velocidad, pero el tiempo avanza despacio, o sea que no está quieto, no es un momento fijo del tiempo, sino que va poquito a poco avanzando. Y yo, al ser fan de Michael Jackson y tener esto en la cabeza y ser fan de Matrix y tal, pensé, ostras, quizás a lo mejor para mis herramientas de Machinima Studio y Backcraft Studio puedo crear el mismo efecto de Matrix. Ya puedo controlar la cámara, solo tengo que controlar el tiempo, que bueno, el botón del tiempo, ¿no? O sea, y me puse a hacer ingeniería inversa para controlar el tiempo.
Primero os lo voy a enseñar para Guild Wars 2, o sea, para mi herramienta Machinima Studio, que es como muy fácil, ¿vale? Esto es una captura de una función en ensamblador mucho más grande, pero lo relevante está aquí. Esta función en ensamblador lo que tiene es un bucle. Ese bucle lo que hace es ir por todos los modelos que están animados del juego. Por ejemplo, mi personaje, que a lo mejor va a desenfundar un arma, ¿no? Y mirad, esa animación, esa función está encargada de animar todos los modelos. Y va frame por frame, situando en donde toca la animación, ¿vale? Bien, pues yo me di cuenta de una cosa. Si cambiamos esta instrucción de aquí que pone test SI, la cambiamos por un NOP, que significa no operation, o sea, por ninguna operación, lo que ocurría es que el juego se quedaba quieto. Entonces yo me podía mover, pero era como un monigote así, ¿no? Que estaba quieto, ¿vale? Y luego dije, vale, bueno, pues 10 segundos después de haberla desactivado, de haber eliminado esa instrucción, la volví a poner en su estado normal con el test SI. Y el juego continuaba animando las animaciones desde aquel momento del tiempo en el que yo la había desactivado. O sea, que no pegaba un salto, aunque hubieran pasado 10 segundos, no se situaba donde estaba realmente. Dije, vale, esto está claro. Si reduzco la frecuencia por la cual se cumple la condición, como no se pierden frames, el juego tiene que ir más lento. Y si de 60 frames esta condición solo se cumple 30, el juego se tiene que ver más despacio. Por lo tanto, esto que veis aquí es ese efecto de Matrix. La cámara se mueve a una determinada velocidad, pero el tiempo pasa a una velocidad distinta. Y podemos pues recrear ese mismo efecto de Matrix que está Trinity cuando llega a la habitación y tal, ¿no? Y lo podemos capturar, ¿vale? Y es una cuestión de cambiar. Esto está en un set interval, o sea, ningún misterio. Un set interval que cada 60 frames, pues según tú lo condiciones, pues va más rápido o más despacio. Pero claro, esto es Machinima Studio, ¿no? O sea, para Guild Wars 2. ¿Cómo lo hacemos para World of Warcraft? Es un engine distinto. No me vale la teoría del bucle. Bueno, igual el juego también tiene un bucle ahí, con una condición y tal, pero no sabía cómo hacerlo. Bueno, pues para World of Warcraft es súper fácil. Resulta que hay un float. Hay un float que a 0 es que el juego está quieto. O sea, es lo mismo, se ve como los monigotes, ¿no? Y en 1 es el juego en su estado normal. Y por encima de 1 el juego va como súper rápido. Entonces, si lo llevamos entre 0 y 1, ¿no? Pues 0,0 de tal, pues el juego cambia la velocidad de renderizado. Y lo que veis aquí es que está a 0, por lo tanto veis como es un monigote. Mi personaje se mueve, pero no está moviendo los brazos ni nada. Y aparte hay aquí como unos elementos decorativos que tienen como partículas, porque sale fuego y demás. Las partículas también están quietas, todo está quieto, ¿vale? Pero si esto lo mimamos un poco, pues podemos hacer cosas como esta. Que veis como la cámara va a una determinada velocidad, animada con JavaScript, pero la cabeza del dragón, en este caso, va a otra velocidad. Y podemos capturar un momento muy bonito y podemos contar una historia, ¿no? Podemos hacer una cinemática de este tipo, ¿vale? Nos acercamos a terminar. Esto que veis aquí es una imagen de aquellos WDTs que os decía al principio, ¿no? Os había dicho que, bueno, que el juego tiene como un sistema de ficheros interno en el que hay un fichero que tiene un 0 o un 1. Entonces, si hay un 0 es que no hay un mapa, y si hay un 1, pues nosotros aquí en esta herramienta lo que estamos haciendo es pintar un cuadradito. Eso quiere decir que en esa coordenada, en el sistema de coordenadas, sí que hay un mapa, ¿vale? Un día estuvimos pensando y dijimos, vale, si el WDT dice que 0 o 1 puede ser que sí que haya o que no haya mapa, ¿qué ocurriría si hay un mapa en una coordenada determinada, pero está a 0 en el WDT? A lo mejor están distribuyendo mapas que están marcados a 0. Por lo tanto, el juego, cuando tú vas a ese sistema de coordenadas, como está a 0, no va a ir a cargar el mapa. Y si el mapa existe y está ahí, pero está marcado a 0, hicimos el cruce. Y fijaros, veis aquí como hay dos puntos, un punto aquí y otro aquí, y ahí no existen. Luego está este de aquí, que sobresalen unos puntos aquí, y ahí no sobresalen. Hicimos un cruce de los mapas que existen en World of Warcraft y los cruzamos con los WDTs. Y aparecieron mapas secretos, mapas que el juego nunca iba a renderizar. Y no sé si os podéis poner en nuestra piel por un momento aquel día que entramos al juego a ver esos mapas que existían, que estaban ahí, y que no sabíamos lo que tenían. Y entramos y nos encontramos pues una ciudad completa de una de las expansiones allí. Y además fijaros cómo hay zonas con terreno, con árboles, con edificios, una bóveda maravillosa en el cielo. Esto estaba allí y no se podía ver. Y no se podía ver porque estaba marcado a 0 y había que hacer el cambio de 0 por un 1. Y además este no es el único juego que distribuye mapas así que no se pueden ver o cosas así. Hay otros, pero por ejemplo, también en el WoW pues está este mapa, que es un mapa de test. Entonces tiene un cubo y fuera del cubo hay otro cubo más grande y fuera de ese cubo más grande hay otro cubo más grande y al final hay un cubo tan grande que si tú andas sobre él solo ves niebla de guerra y no ves el final, ¿no?
Y en este caso, en Zelda The Wind Waker, pues lo que veis aquí es uno de los mapas de test con el que se distribuyó en la GameCube, que no se puede ver en la GameCube, pero en el emulador sí. Te podéis hacer que el juego cargue este mapa. Y es un mapa con sistemas mecánicos que puedes activar, por cosas que puedes pulsar y cosas así, ¿no? Y bueno, vamos a terminar, 50 minutos. Antes de terminar esta charla, yo siempre hago una cosa, ¿vale? Que a mí me gusta dedicar esta charla, porque esta charla para mí, por muchas razones, es una charla muy importante. Entonces la quiero dedicar a dos chicos que ya no están. Uno de ellos se llama Hyben, de Hyben Games. Hyben fue un youtuber, un increíble explorador de videojuegos. No hay muchos exploradores de videojuegos y no todos son tan buenos como él lo era, ¿vale? Y hizo un trabajo excelente. Si buscáis Hyben Games en YouTube, podéis ver más mapas secretos de World of Warcraft contados por él, relatados por él mismo. Es un trabajo fascinante y falleció hace 1 año y medio, hace ahora. Entonces, él me impactó mucho con su trabajo, ya no está, yo quiero recordarle y que vosotros le conozcáis, y por eso le dedico esta charla a él, pero se la quiero dedicar también a un chico y su sueño. Este chico que veis ahí se llamaba Owen. Owen empezó a jugar a World of Warcraft a los 8 años, que era su juego favorito. Y era la época pues que estaba el Messenger, World of Warcraft y ya está, ¿no? Entonces con sus amigos pues jugaba por ahí. Y un día a Owen le dijeron que bueno, que él sufría un tipo de cáncer extraño que afecta a los huesos, y le dieron unos meses de vida. Y estando allí en Estados Unidos, que él vivía allí, hay una fundación que también está en España desde hace unos años, que se llama Make-A-Wish Foundation, que lo que hacen es, cuando la vida de un niño se ve amenazada, pues ellos van allí y le preguntan si tiene un sueño que quiera cumplir. Y entonces le preguntaron a Owen cuál era su sueño. Y él dijo que quería conocer a los creadores de su juego favorito, quería conocer a los creadores de World of Warcraft. Y entonces le organizaron un día completo en las oficinas de Blizzard para ver cómo se hacía el juego. Era la época de Pandaria, de la expansión de Pandaria. Él fue allí a ver cómo se hacía ese juego. Y esta foto que veis aquí, está él sentado junto con su familia, con una de las mujeres que trabaja creando World of Warcraft, y estando allí pudo utilizar el editor de mapas oficial, pudo jugar y conocer aquella expansión antes de que saliera. Se llevó un montón de regalos y demás. Y estando con esta chica, con el editor de mapas oficial, crearon un lugar que no es secreto, pero que sí que podéis ir a verlo, es un lugar fantástico. Allí crearon la fuente de los deseos de Owen. La fuente de los deseos de Owen es un lugar que podéis acercaros allí, y aquí veis como en la parte frontal hay una moneda de oro, y la moneda de oro la podéis coger, y entonces tenéis que lanzarla al aire, lanzarla a la fuente y pedir un deseo, y cuando la moneda cae en la fuente aparece deseo concedido, y además te sientes afortunado. Es su fuente de los deseos, ¿no? Entonces, por aquello que hizo Hyben con esos vídeos y mapas de exploración y demás, y con este lugar de Owen tan especial, y porque yo quiero que estén, porque creo que se lo merecen, quiero que estén en el recuerdo de todo el mundo, pues yo les dedico esta charla a ellos. Y ya vamos a terminar. Vamos a volver a la Game Master Island, porque se habla mucho de ella, pero no os he enseñado lo que hay ahí, ¿no? Fijaros, esto es un dibujo que me hicieron para esta charla. Yo contraté un diseñador, un artista, que le pasé como varias capturas de la isla y unos vídeos, y me dibujó esto, y me encanta, me fascina. Cuando yo llegué por primera vez a la Game Master Island, hubo una cosa que me impresionó mucho, que son los árboles. Vi que eran unos árboles muy grandes. ¿Por qué? Porque son los árboles que se encuentran en el Teldrassil. Teldrassil es el lugar en el que nacen los elfos. Y esa misma zona, esos mismos árboles y ese mismo aspecto del entorno se encuentra en la Game Master Island. O sea que tiene como esa magia del lugar donde viven los elfos. Y la isla tiene en la parte frontal pues como un amarre, entonces que deja entrever que bueno, que tú podrías llegar en un bote, y entonces amarras el bote ahí en ese amarre y ya pasas a la isla. Y en la isla hay una guild house, o sea, una casa de las hermandades. Las hermandades, al principio del juego, en la versión alfa, iban a tener una casa para ellos, para poder estar ahí, pero no les dio tiempo a terminarlo. Y entonces los modelos se quedaron ahí dentro y cogieron el modelo de la Guild House, de las hermandades, y lo pusieron ahí. Y si entráis a esa casa, pues tendríais una zona con estanterías, una cocina, una sala de estar y demás, ¿no? Y lo que ocurre es que detrás de la casa, de la Guild House, hay una montaña enorme. Y en esa montaña, en el interior, hay un lugar también. Hay un lugar secreto al que no podéis llegar porque no hay una cavidad. Ahí no veis una cueva sobre la que tú vas andando
y te metes, ¿no? Pero si encontráis una forma de atravesar el terreno, con el modo offline, por ejemplo, con el teletransporte, os metéis dentro del interior de la montaña de la Game Master Island y ahí encontraríais una sala de castigo. En el interior de la Game Master Island hay una sala para castigar a los jugadores. Los Game Masters, cuando tú hacías algo que bueno, que no era muy grave, por ejemplo, decías una palabrota o lo que sea, que está en contra de los términos del juego, pero que no es tanto como para banearte la cuenta, pues te cogían y te teletransportaban a la sala de castigo y te hacían sentarte en una silla. Entonces te decían, mira, chaval, que te has pasado porque has dicho esto y lo otro, tal, entonces, bueno, y tú te quedabas ahí, pues no te podías mover y te tragabas la bronca y ya te devolvían al mapa, ¿vale? Así que ya con esto vamos a terminar. Vamos a pasar directamente a Updown porque esta charla es muy larga y las preguntas ya después del working y tal. Así que agradeceros vuestra atención y nada más. Gracias.